Bien, hermanos, entonces aquí está la presentación. Hoy día es viernes 25 de octubre. Viernes 25 de octubre, hermanos, el título para esta mañana, no este día viernes, en el folleto Escuela Sabática, ahí está en la pantalla. Si alguien puede confirmar, hermanos, ¿se ve la presentación o no, hermanos? Para estudiar y meditar, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Sí, entonces se visualiza, ¿no? Ahí la presentación. En el folleto dice esto, ¿no? Para estudiar y meditar. Es como un breve resumen de la lección de esta semana. ¿Qué dice este resumen, hermanos? Está extraído también los comentarios de aquí, de este libro, del Deseo a todas las gentes. Hermanos, el capítulo es Nicodemo. Y ahí en sus comentarios, hermanos, dice Nicodemo, hermanos, miren, Nicodemo, del cual hemos estudiado ayer. Nicodemo, hermanos, pues recuerden que era un fariseo, era un principal, ¿no? De ahí de la sinagoga, ¿no? Bueno, era una persona importante, muy importante, ¿no? Líder espiritual, y en todo sentido de la palabra, ¿no? Entonces, dice este Nicodemo, miren el comentario, hermanos, aquí lo que dice, ¿no? Nicodemo dice, hermanos, escudriñó. Vamos a ver esto, un momentito, hermanos. Aquí, ya. Dice, escudriñó, Nicodemo escudriñó las escrituras, o sea, investigó, viendo diccionario, no sé cómo, pero él estudió la Biblia, pues no, el Antiguo Testamento de ese tiempo, que lo tenían ellos a la mano, ¿no? Entonces, escudriñó las escrituras de una manera nueva. ¿Cuál es esa manera nueva, hermanos, de estudiar? Pues aquí dice, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? Tal vez uno puede estar estudiando la palabra del Señor para discutir, ya tal hermano ha hecho una pregunta, a ver, vamos a contestar, no, yo tengo la razón, a ver, voy a justificar lo que yo pienso, entonces uno investiga, va viendo, para discutir nada más, pues una palabra, una fecha, no sé, una profecía, simplemente para discutir uno investiga, ¿no? Ya, no me pueden ganar, de repente uno dice, no, yo tengo la verdad y así uno escudriña. No, así no ha estudiado Nicodemo. No, sí, él ha estudiado la escritura. ¿Para qué, hermanos? Para recibir vida para el alma, para que realmente él, en su condición de pecador que Nicodemo, él buscaba pues vida realmente, no esa vida eterna, ¿no? Para el alma. O sea, que realmente pues esté conforme su vida como dice Dios, ¿no? Y así, hermanos, creo que nosotros también debemos estudiar la Biblia, no para discutir, ¿no? Con una teoría por acá, con aquel, no sé, con otra persona, no, sino para realmente tener vida, ¿no? Eso es lo que dice Dios en sus promesas, en su palabra, que eso suceda en nuestra vida, ¿no? Entonces dice que Nicodemo, hermanos, empezó a ver pues así el reino de los cielos. ¿Cuándo, hermanos? Cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos, ¿no? O sea, él veía con realidad su situación, su condición de persona, ¿no? Entonces se sometió, pues se humilló, se sometió a que Dios dirija su vida, ¿no? El Espíritu Santo dirija su vida. Entonces aquí hace un comentario, hermanos, dice así. Por medio de la fe, por medio de la fe, dice, hermanos, eh, esa palabrita, por medio de la fe, ¿no? Por medio de la fe. Recibimos la gracia de Dios. Esa palabrita, hermanos, por medio de la fe. No es, hermanos, en realidad la fe, ¿no? Lo que nos va a dar la gracia de Dios, sino por medio de la fe. Es como decir, estamos orando, no es que la oración sea milagrosa, no, 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 sino por medio de la oración recibimos, pues, ¿no? Respuesta de aquello que necesitamos de Dios, ¿no? O sea, es un medio nada más, pues, no es un medio. Por ejemplo, el celular es un medio para comunicarnos de repente con otras personas o ver cosas también,
no que están pasando, ¿no? Por medio. Entonces aquí yo tengo mi computadora, pero en medio de mi laptop que tengo acá me estoy comunicando, ¿no? Es un instrumento, ¿no? La fe también es un instrumento. La fe no es algo mágico, no, no, no. Entonces la fe es solamente un medio. Entonces eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Por medio de la fe recibimos la gracia de Dios, ¿no? Así como la oración también, ¿no? Por medio de la oración encontramos respuestas de Dios, ¿no? Para cada problema que tenemos. Pero por eso dice aquí, hermanos, pero la fe no es nuestro salvador, no es la fe la que nos salva, ¿no, hermanos? ¿No? Sino es un medio nada más, ¿no? Un medio, ¿no? Para estar en contacto con el Señor y Dios es el que nos salva, pues, ¿no? Entonces dice que la fe no nos gana nada, pues la fe así, simplemente fe, muchos podemos decir, tengo fe, que esto, ¿no? ¿Y eso de qué sirve? No nos gana nada la fe, simplemente la fe. La fe tiene que estar dirigida a alguien. En este caso, si es a Jesucristo, entonces ahí recién, ¿no? Ese instrumento, dice, es como una mano, hermanos, que se aferra, dice, es la mano por la cual nos asimos, nos agarramos, nos aferramos de Cristo, ¿no? Y nos apropiamos, pues así, por este medio de los méritos del Señor. ¿Cuáles son los méritos del Señor, hermanos? De que Él no pecó, pero entonces Él murió en la cruz no por nuestros pecados, sino, digo, no por sus pecados de Él, sino por nuestros pecados. Entonces ya está pagado. Entonces yo necesito ese mérito, ¿no? Justificado, ¿no? Yo no necesito ya morir, sino Cristo ya la paga. Entonces, yo, por favor, Señor, perdóname mi pecado. Límpiame, ¿no? Mi pecado, tu sangre es derramado, justifícame, tu justicia, Señor, regálame. Entonces, por la fe, hermanos, ¿no? Nos apropiamos, pues, de esos méritos del Señor. Entonces, y que es el remedio, dice, ¿no? Por el pecado, claro. Lo que Cristo ha hecho en la cruz, hermanos, es el remedio para el pecado. Entonces también comenta aquí, hermanos, el arrepentimiento, hermanos, proviene de Cristo, hermanos, de Cristo. Tan ciertamente como el perdón también viene de Cristo, hermanos, de Cristo. No hay, hermanos, mucha gente puede tener, yo tengo fe en muchas cosas, en los apus, en los cerros, tengo fe, bueno, muchos adoraban al sol también, o muchas otras cosas, ¿no? Fe en una y otra cosa, en una piedrita, no sé en qué cosas fe tiene la gente, ¿no? No, hermanos, aquí nos está diciendo claramente, la fe tiene que ser en Cristo, no en ninguna cosa, no en otra persona, sea quien sea, hermanos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? El arrepentimiento, por ejemplo, hermanos, no proviene de nosotros mismos, no proviene de otra cosa, sino proviene de Cristo, hermanos, el arrepentimiento. Si nos arrepentimos es porque el Señor nos está dando esa posibilidad de arrepentirnos. O sea, proviene de Cristo. O sea, cuando nos conectamos con Cristo, miramos a Cristo, entonces ahí surge, ¿no? Que uno se va a arrepentir. No de nosotros mismos. Podemos hacer esfuerzos. A mí una señora me decía, mira, hermano, yo era alcohólica, ¿no? Y me dice, he ido al cura, le he dicho, ¿no? Le he dicho que agarre un zorriago y me suene duro y así tal vez voy a cambiar, ¿no? Mi vicio. Entonces, pues ese era mi pensamiento. Pero por la radio había escuchado la palabra del Señor, que el asunto, la Biblia no enseña así, pues, ¿no? O sea, con golpes, así. A veces uno quiere no ser castigado, ¿no? Y así recién recapacitar, ¿no? Pero he aprendido que no es así la cosa, sino que es asunto de escuchar la palabra del Señor, acercarse al Señor. Y es así, hermanos, pues el arrepentimiento proviene de Cristo. Y así, esta señora cambió su vida estudiando la Biblia, escuchando la palabra del Señor, y pues ya dejó de tomar, pues ya se ha convertido en una hermana. Y entonces, ¿de dónde proviene? Proviene pues de Cristo. El arrepentimiento, hermanos, proviene de Cristo, no proviene de nosotros mismos. A veces podemos hacer penitencias, voy a cargar una
no sé, una cruz, una piedra, no sé, a la punta del cerro, de rodillas hasta que me salga sangre, así me voy a arrepentir. Pero es falso, hermanos. Por más que te amontones lejía, jabón, dice la mancha de tu pecado, sigue delante de mí, dice. Entonces, hermanos, esta parte importante. El arrepentimiento, hermanos, proviene de Cristo, del Señor, no de lo que hagamos nosotros, hermanos. Es Cristo el que nos puede dar ese arrepentimiento, hermanos. Tan, dice aquí, tan ciertamente como el perdón. Así también el perdón viene de Cristo, hermano. No lo vamos a lograr haciendo buenas obras, hermanos. Mucha gente puede decir, voy a regalar esto y aquello. Está bien, regalas bien a todos, pero eso no te da la posibilidad de perdón. La mancha de tu pecado sigue delante. Solamente Cristo es el que puede darnos arrepentimiento y perdón también. Entonces, hermanos, así el estudio de Nicodemo iba pues en esa dirección, hermanos, ¿no? De que él quería realmente que su vida sea transformada, cambiada, quería tener la vida eterna. Así tenemos que estudiar entonces nosotros la palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice una pregunta aquí, ¿cómo seremos salvos? ¿Cómo seremos salvos? Pues Nicodemo hizo esa pregunta, ¿no? Pues ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer esas cosas? Me has dicho, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, pero ¿cómo puede suceder esas cosas? Entonces el Señor Jesús dijo, ¿no? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y eso lo repetimos siempre, hermanos, ¿no? Las serpientes venenosas mordían a los israelitas y morían pues en el desierto. Clamaron a Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés, levanta un palo ahí, en la punta del palo pone una serpiente de bronce, y los que son mordidos, la serpiente muerde, pone su veneno en la persona, y para que no muera, el antídoto, la solución está, mirar, nada más que mire esa serpiente ahí en la punta del asta o del palo, entonces no va a morir, no le va a matar el veneno, ¿no? Simplemente mirar. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí, hermanos, lo importante es de que uno tenga esa fe, ¿no es cierto? Pero a quién está mirando la serpiente, pero qué milagroso, o cómo es antídoto la serpiente. Parece raro, pero la serpiente es un símbolo de Satanás, ¿no es cierto? Del pecado. Entonces, pero ahí dice, ¿no? Le dice, así también, ¿no? El Hijo del Hombre ha sido levantado, bueno, es el comentario ya, y Jesús le dijo a Nicodemo, así el Hijo del Hombre, o sea, yo le está diciendo, voy a ser levantado, así como Moisés levantó una serpiente, o sea, él va a morir por cargando nuestro pecado, se va a convertir en pecador cuando él no ha pecado. Entonces, cuando uno mira a él, hermanos, lo que él ha hecho, entonces, ¿qué pasa? Ese veneno dice, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado y todos los que han sido engañados y mordidos, ¿no? Por la serpiente, ¿no? Puede mirar, pues, ¿no? Al Hijo del Hombre, a Cristo, hermanos, a Cristo y vivir, pues, o sea, ya no vamos a morir, vamos a tener vida eterna si miramos a Cristo. He aquí el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús es el que quita el pecado del mundo. Pues la fe es un medio nada más, ¿no? Para acercarnos a mirar al Señor, ¿no? Y es el Señor el que tiene los méritos y nos apropiamos de sus méritos. Él nos perdona, nos quita nuestro pecado. Él, ¿no? La luz que resplandece, hermanos, desde la cruz, ¿no? Revela el amor de Dios, ¿no? Entonces, en lo que ha hecho ese sacrificio el Señor, pues ahí, hermanos, ¿qué nos está mostrando? Es que nos ama. Me está diciendo, pues tanto te amo, mira lo que yo he hecho. He venido del cielo, soy tu creador. Bueno, he venido del cielo, te amo tanto y yo he cargado todos tus pecados ahí. Ahí está el remedio. Ah, tú estás batallando acá en la tierra, ¿sí? ¿No es cierto? Pero aquí estoy yo intercediendo por ti. Si tú pides ayuda, ¿no? Entonces ahí está. Yo te voy a ayudar. Yo tengo los méritos. Tengo el poder en el cielo y en la tierra, ¿no? Si confías en mí, o sea, crees en lo que estoy haciendo, entonces yo te doy la vida eterna. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. Así que no te hagas problemas. Y eso para todos nos dice, ¿no? A ti, ¿no?
que estás en la sala, hermano, el Señor te está diciendo en esta mañana, yo te amo. Desde esa, mirando esa cruz, hermanos, lo que Cristo ha hecho, vemos el amor de Dios, ¿no? Su amor nos atrae pues a Él, hermanos. No hay otra causa, hermanos, no hay otro interés, hermanos, que la sanidad, que las cosas materiales, no sé qué cosa. A veces estamos preocupados en esto en este mundo, ¿no? Pero hermanos, realmente pues su amor de Dios, lo que Él ha hecho ahí en la cruz, para la vida, eso es lo que tiene más valor, hermanos. Las demás cosas son secundarias, ¿no? Secundarias. Eso el Señor de añadidura nos da, pues, ¿no? Las demás cosas de para este mundo. Entonces, hermanos, si no resistimos, pues, esa atracción, o sea, nos está atrayendo con su amor y no nos resistimos, seremos pues conducidos, hermanos, al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Así que, hermanos, viendo ese amor de Dios, somos atraídos hacia Él para que Él nos perdone, así como lo atrajo a María Magdalena y así a los personajes bíblicos los ha atraído, hermanos, los ha traído y así han sido perdonados y encontrados realmente esa salvación, ¿no? Caso Nicodemo, no que está tan preocupado por su situación, aunque era millonario, pero era ladrón, ¿no? Pero pues Jesús vino porque necesitaba, ¿no? De que solucionar su problema. Y Jesús entró en su casa y entonces cambió la vida en su casa, su vida en su corazón. Entonces cambió su carácter, dijo, no, si yo he robado, Señor, lo va a devolver 5 veces o pues no sé cuántas veces, dijo, y la mitad de las riquezas lo voy a dar a los pobres, Señor. Entonces cambió su vida. Entonces la salvación entró, ¿no? Porque lo buscó al Señor, ¿no? Confió en el Señor, pues, y el Señor es el que hizo esa transformación. ¿Quién entró a su casa? Jesús entró. ¿Y quién transformó su vida? La salvación, la vida eterna. Jesús es el que produce eso, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma, hermanos. Eso es lo que muchos de los que estamos aquí en la salva estamos buscando, ¿no? Eso, hermanos, así, batallando, ¿no? En medio de las dificultades que encontramos, ¿no? Entonces seguimos adelante, ¿no? Seguimos adelante. Los pensamientos, hermanos, y los deseos se sujetan, pues, en este caso, en obediencia a la voluntad de Cristo, ¿no? El corazón y la mente, hermanos, son, pues, creados de nuevo. Nuestra mente, nuestro corazón es creado de nuevo a la imagen de aquel que obra, pues, en nosotros para someter todas las cosas así, ¿no? Entonces necesitamos, pues, nuevo corazón, nuevamente, hermanos, no, nuestra otra mente necesitamos, ¿no? La mente que tenemos, pues, está malograda, nuestro corazón está malogrado, no podemos hacer por nosotros mismos la voluntad de Dios, sino necesitamos nuevo. Y Él hace nuevo porque es nuestro Dios, nuestro creador, es el alfarero al hacer una vasija, el alfarero de vasija de barro, si salió mal esa vasija, pues otra vez el barro lo junta y lo puede hacer una vasija como Dios quiere, pues como el alfarero quiere, así es Dios. En sus manos de Dios somos como el barro. Entonces el Señor puede moldearnos, puede Él hacernos de nuevo, ¿no? Bueno, entonces la ley de Dios, hermanos, queda pues escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces vamos a tener satisfacción de hacer la voluntad de Dios, hermano. Bueno, ahí está el comentario, hermanos, ¿no? De esta lección en el día viernes en nuestro folleto Escuela SAT. Pero hay preguntas, hermanos. Las preguntas para dialogar. Aquí sí, hermanos, es un examen. Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús. Esto hemos estudiado en esta semana. Juan Bautista vino a preparar pues el camino para Jesús. Y creo que hermanos, eso es importante porque es una tarea de nosotros. Ahora, el Juan Bautista de hoy día para la segunda venida de Jesús, somos nosotros pues hermanos, ¿no? Tenemos que estar preparados, hermanos, o sea, prepararnos en todo sentido de la palabra, integralmente, hermanos, como Juan el Bautista, para proclamar, pues, ¿no? Que hay perdón de parte de Dios. Así que papá, mamá y los hijos tienen que estar reconciliados, unidos, hermanos, no peleados. La familia, hermanos, debe estar unida.
y también los vecinos, los amigos deben saber también esto, ¿no, hermanos? Que hay perdón, que hay salvación, que hay vida eterna, ¿no? Pero vamos a predicar cuando está pues arreglado nuestra vida. Cuando no está arreglado nuestra vida, hermanos, pues tenemos dificultades para predicar. No vamos a tener ese poder que dice el Señor Jesús, ¿no? Que con autoridad debemos de hablar. O sea, autoridad quiere decir que nosotros estamos vivenciando esa experiencia que el Señor pues nos dice, ¿no? Juan el Bautista vino pues entonces a preparar el camino para Jesús, ¿no? ¿Cuán exitoso fue su ministerio, al menos desde una perspectiva humana? Es una pregunta, ¿no? Fue exitoso, no sé, hermanos, su ministerio, su trabajo preparando el camino. La gente venía al río Jordán, se arrepentía, se bautizaba, eran sepultados dentro del agua del río Jordán, salían así para nueva vida. Tenía sus discípulos, pues Juan el Bautista, así, estaba preparando a la gente, ¿no? Que se arrepientan todos, ¿no? Entonces, eso les decía, ¿no? Raza de víboras, ¿no? Aquí han venido aquí, arrepiéntanse de su pecado. Y todos humillados se arrepentían, hermanos, se bautizaban, pues así predicaba Juan el Bautista, ¿no? En el desierto. Mientras reflexionas sobre tu respuesta, hermano, hermana, hazte también esta importante pregunta, hermano, hermano. ¿Cómo defines el éxito en las cosas espirituales? A ver, hermanos, alguien que participe, prenda su micro, hermano, hermana, di, ¿cómo defines el éxito en las cosas espirituales? A ver, hermano, participa, ¿cómo tú defines, no? El éxito, ¿no? En las cosas espirituales estamos hablando, ¿no? ¿Cómo defines? ¿Mm? El éxito. ¿Algún hermano, hermana, me están escuchando, hermanos, o me he salido del internet, creo? A ver, Hermano, hermano, a ver, por favor, participe. Juan Bautista, era casi familiar del Señor Jesús. Uno. Dos, seguramente estudiaba la Biblia espiritualmente. Dos. Tres, seguramente su alimento era extra, como Dios lo decía. Tal vez practicaba 1.29 de Génesis 3.18 también. Entonces esto ayuda bastante, bastante para que puede definir bien o acertar bien, ubicarse bien, ¿para qué? Para esperar al Señor Jesucristo. Del mismo modo, a nosotros también creo que esta es nuestra tarea personal, familiar de cada uno de nosotros. Debemos cumplir. Y para ello, ¿qué necesita? En el tiempo antiguo los profetas predicaban, en el tiempo de Cristo, Cristo presentaba, el tiempo de apóstoles, los apóstoles. Ahora, ¿qué tiempo es? Del espíritu de profecía. El Espíritu Santo es lo que reina ahorita, la gracia para que nos enseñe. Eso es el camino y presentar la verdad presente, cuál es el Señor Jesucristo, está en el Santísimo intercediendo por nosotros, ubicarle a Él. Eso es nuestra tarea. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano Celso. Muy bien, hermanos. Ahí está definiendo nuestro hermano el éxito en las cosas espirituales, hermanos. Sí, pues ahí, por ejemplo, hemos estudiado de Felipe, por ejemplo. Le dijo, sígueme a Felipe, le ha dicho, hermanos. ¿Y qué pasó? Felipe le siguió, pues, hermanos. E inmediatamente Felipe ya está trayendo a Natanael, ¿no? Así es, hermanos. A Natanael le dicho, hoy hemos encontrado, ¿no? A, al Mesías, al Hijo de Dios, bueno, al profeta, bueno, ¿no? A Jesús, hijo de Nazaret, ¿no? El del Ahí hijo está del el profeta. detalle, ¿no? Ahí está Y el detalle entonces, en que nos as- damos cuenta cómo defines el éxito en las cosas espirituales. Acá en nuestra vida diaria podemos definir rápidamente las cosas que nosotros anhelamos, deseamos, ¿no? Acá en la tierra. No, quiero ser exitoso, quiero comprar una casa, quiero comprar
un algo, ¿no? Entonces rápidamente hacemos planes, definimos, ¿no? Pero en caso, ¿cómo defines el éxito en las cosas espirituales? Ahí está mi problema, hermano. Quizá no puedo definir rápidamente porque de repente no creo, de repente lo veo lejano, de repente no sé, pues. Por eso es que no puedo definir eh, si va a ser exitoso o no. Ya soy exitoso espiritualmente o no. No, de repente ni me doy cuenta, mi hermano. Así es, así es. Hermanos, hemos leído este Hermanito, comentario. hermanito, Hermanita Rosa, un ratito para responder a nuestro hermano Raúl. Hemos leído justamente ese comentario al principio, ¿no? Al principio decíamos que Nicodemo había, dice, estudiado las escrituras no para discutir, ¿no? Discutir con un hermano, con otra hermana, con un grupo, con otro grupo, no, no. Entonces, ese es un problema, ¿no? Pero si no, él estudió para que su vida sea transformada. O sea, es que, como decís, nuestro éxito va a ser cuando estudiemos la Biblia para que nuestra vida sea utilizable por Dios, ¿no? Para eso, para que realmente encontremos todo lo que promete Dios, no para otro objetivo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí la respuesta va, ¿no? Que Felipe también estaba con Jesús, se acercó a Jesús, o Jesús le dijo, sígueme, y le siguió, se unió, y su vida ya fue exitosa porque inmediatamente está llamando ya a Natanael, y así, ¿no? Estarían trayendo a personas a los pies de Jesús. Ya era exitosa su vida. En el caso de Nicodemo duró tiempito, ¿no? Pero ahí estaba en ese camino, ¿no? Ojalá nosotros también estemos en ese camino o como Felipe ya estemos, pues, ¿no? Ahí sin ninguna dudas ni murmuración. Sí, hermana Rosa, por favor, participe. ya hermanito, buenos días. El éxito, ¿no? En las cosas espirituales, podría entenderse como una vida en armonía, ¿no? Con los valores y principios que nosotros conocemos, nos acercamos a Dios y nos ayudan a cumplir ese propósito, ¿no? Ese tipo de éxito, no se mide con logros materiales, sino con la paz interior, el crecimiento de nuestra fe, el amor y la humildad se refleja, ¿no? En una relación sincera con Dios, en el esfuerzo por seguir sus enseñanzas y en el impacto positivo que podemos tener en la vida con otros, ¿no? Compartiendo amor, esperanza, bondad. También puede tener un espíritu agradecido, dispuesto a perdonar, a dar, a servir a quienes buscan el éxito espiritual, ¿no? Los desafíos, problemas de la vida se ven como oportunidades para crecer y confiar en Dios, ¿no? Obedecer a Dios en todo momento y así como nosotros, por ejemplo, todos los mañanas nos estamos acercando a Dios, estudiando, alimentándonos espiritualmente, ¿no? Ahí es donde se tiene el éxito, ¿no? En las cosas espirituales, porque estamos constantemente, todos los días estamos en constante crecimiento espiritual, aprendiendo cada día, porque realmente la Biblia es muy extensa, muy grande, que nosotros no podemos aprender ni en un año, ¿no? Entonces ahora realmente estamos aprendiendo y eso, ¿no? ¿Cuál es lo más importante? El amor que Dios nos da y nosotros también debemos tener ese amor. Amén, hermanito. Y Amén, eso amén, ya lo amén. sentimos y ya lo estoy practicando, lo que la hermana Rosa comenta, ¿no? O sea, ya siento eso, y si eso, entonces estoy en el camino, ¿no? De ser exitoso espiritualmente. Pero si no siento no, nada de eso, entonces tengo que orar bastante, mi hermano. Así es, así es. Sí, pues, hermanos, la oración lo que nos puede estar faltando es eso, ¿no? La oración, ¿no? Como dice nuestro hermano. Porque en el fondo, hermanos, es un acercamiento, así como Nicodemo se acercó al Señor,
si finalmente por el Espíritu Santo uno se somete, ¿no? Voluntariamente a Dios. Y Dios es el que opera la transformación. O sea, Dios genera que podamos obedecer, porque no nace de nosotros el obedecer. Nos podemos proponer y nos va a durar esa propuesta humana una semana, un día, un año, y después nos vamos a olvidar. O sea, y tiene que ser permanente también, ¿no? Esto de estar con el Señor, estar con Él, convivir, vivir, tener esa experiencia, y el Espíritu Santo nos ha de utilizar. Es Dios quien utiliza y genera las obras en nosotros, ¿no? No es producto humano. A veces nosotros producimos eso, ¿no? Como una joven decía, no, decía, bueno, en la iglesia no encuentro jóvenes para casarme. No, no hay en la iglesia, no hay. En el mundo he encontrado un joven, ¿no? Un joven que es mejor que un adventista, es ético, observa todos los mandamientos y todo, aunque no cree en el Señor Jesucristo, pero es excelente, maravilloso. Entonces, y así, parece que se casó con ese joven, ¿no? Pero el asunto es, hermanos, uno puede humanamente ser ético, guardar los mandamientos y hacer muchas cosas, ajustar todas las cosas, pero a la final de nada te sirve, pues si no crees en que, porque de Cristo es lo que viene realmente lo que vale, hermanos. ¿No? Entonces la transformación viene de que dice, no, dice claramente, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, las ramas. Separados de mí, o sea, si no creen en mí, nada van a poder hacer. Es una apariencia nada más, hermanos, ¿no? Esa vida cristiana, ¿no? Separados del Señor. Entonces, eso no como principio tomar. Y vemos los personajes como Nicodemo que se están acercando a Jesús, ¿no? Y entonces Él es el que transforma las vidas, hermanos, así como hemos visto a Felipe también, ¿no? Entonces, escucha el llamado, entonces, se une a Jesús, su vida es transformada, y así de todo personaje, hermanos. No es un producto del ser humano que se esfuerza para hacer una cosa, otra cosa, humanamente, eso se termina, hermanos, al día, a la hora, ya. El asunto es unirse al Señor, ¿no? Y dejar que Él haga en nosotros su voluntad, hermanos, y eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cómo defines el éxito en las cosas espirituales? Ahí estamos meditando, hermanos. Y dos, dice, Juan el Bautista expresó luego algunas dudas sinceras. Bueno, Mateo, ahí está, ¿no? Él, ¿no? ¿Cuál fue la causa de sus dudas y qué podemos aprender de ellas acerca de cómo mantenernos firmes en nuestra fe? Miren, otra pregunta, ¿no, hermanos? Del mismo, Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, estando en la cárcel, no tendría, no surgiría algunas dudas. Sí, hermana Mónica, por favor, Y responda esa. justamente cuando estamos en aflicción es cuando surgen nuestras dudas y cuando pasa el tiempo. El otro día comentábamos, ¿cierto?, de que en el principio del ministerio de Juan, él no tenía ninguna duda. De hecho, él escucha la voz de Dios, él ve el Espíritu Santo en forma de paloma, no tenía ninguna duda, pero ve que va pasando el tiempo. Recordemos que el ministerio de Jesús son más de 3 años. Entonces él no veía que el reino de Dios se estaba instaurando, él pensando también como pensaba todo el mundo, que era un reino material, no un reino espiritual. Entonces, de repente es normal tener dudas, pero no dejar que esas dudas, cierto, minen nuestra fe. Nosotros, a pesar de nuestras dudas, debemos mantener la fe en Dios y confiar en que Él está al control de todo, que Él tiene sus tiempos, que no son los mismos que nosotros, que los de nosotros. Sí, pues, hermanos, no dudar de que Dios nos ama. Podemos estar pasando situaciones difíciles. Justo anoche en las reuniones de mayordomía que estamos, un joven entró pues a nuestro templo, con su moto él entró, y entonces, bueno, el asunto es de que él, en lo que estamos estudiando la palabra del Señor, él dijo, no, hoy he salido para suicidarme. O sea, con su moto es repartidor de algunos alimentos, quiso, dice, acelerar y estrellarse con un carro, no estrellarse. Estaba en ese plan, pero este joven recordó que tiene una hija, dice él, ¿no? De 15 años.
no tuvo tal vez ese valor, pero y se acercó justo ahí, vio la iglesia abierta, pues entonces entró y así estudiamos viendo la palabra del Señor, una hermana y otros explicaban, entonces oramos y todo se ha ido muy feliz, ¿no? Porque Dios lo ha traído y Dios le ha dado esa paz, ¿no? Y para que él dijo, voy a volver, dijo, no, el sábado voy a venir, dijo. Bueno, oremos por este joven Víctor, se llama Víctor, ¿no? Oren, por favor, les pido, ¿no? Bueno, hermanos, así es, ¿no? Eh, entonces, hermanos, sí, pues el hombre, a veces, o sea, los seres humanos o nosotros, de repente el enemigo va a querer plantear dudas en nuestra vida espiritual, ¿no? Dudas. ¿Qué es lo que, porque es lo que hacía este joven, dudaba, ¿no? Pero ¿cómo? Si existe un Dios, ¿por qué pasó esta prueba? ¿Por qué estas muertes? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Todo, ¿no? Sus dudas, ¿no? Entonces trataban de responder, ¿no? De dónde vienen las cosas malas, ¿no? Entonces, y de dónde vienen las cosas buenas? ¿Y qué dice Santiago? Y todas las cosas estudiando, ¿no? Bueno, hermanos, pues hay dudas a veces que surgen, ¿no? El enemigo quiere que tengamos dudas. Satanás quería que Jesús dude, porque si Jesús dudaba, ya estaba perdido. Eso es pecado en la Biblia, ¿no? La duda. Entonces, Jesús no tenía que dudar de que él era el Hijo de Dios. A ver si tú eres Hijo de Dios. A ver, di, que esta piedra se convierta en pan. Le quería hacer dudar que era el Hijo de Dios. El Señor, pues, le dice, no, no solamente de pan vivirá el hombre, no, porque escrito está de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, las horas 70, a ver si eres hijo de Dios, lánzate de acá, los ángeles en la Biblia está escrito, te van a agarrarte, tu pie no va a tropezar en el suelo. Escrito está, le dicen, ¿no? No vas a tentar al Señor tu Dios, así le dicen, ¿no? Escrito está, no le pudo, ¿no? Entonces, y así, la tercera tentación, ¿no? A ver si eres hijo de Dios, ¿no? Le quería hacer dudar, pues la duda, hermanos, es pecado. Entonces, hermanos, eso quiere el enemigo, que dudemos. Y cuando dudamos, hermanos, pues ya estamos en las manos del enemigo, ya él hace lo que quiere. Hay que confiar, pase lo que pase, hermanos. Dios nos ama, ha dado su vida por nosotros en la cruz y Él está presente en esta sala y Él conoce nuestras vidas, Él sabe nuestras luchas. No dudemos que nos ama y también Él tiene la justicia para justificarnos, hermano. Puede regalarnos, ¿no? Así como una ropa blanca, digamos, nuestra ropa está sucia, Él nos puede cambiar. Esa es su justicia de Él, nos puede regalar. Entonces, hermanos, no dudar, no dudar. Bueno, y la última pregunta, hermanos, dice, ¿de qué manera alguien como Nicodemo, un líder de la verdadera iglesia, poseedor de mucho conocimiento, hermanos, podía ser pues tan ignorante acerca de lo realmente importante en materia espiritual? ¿Qué lecciones podemos aprender de su situación? Creo que, hermanos, hemos aprendido bastante en esta semana. Nos hemos dado cuenta de que a veces pensamos nosotros que los que necesitan ser convertidos son las personas que están ahí, que no tienen Biblia, que no leen Biblia, o que están en otra religión, que están en tradiciones y costumbres. Decimos, ¿no? Ellos necesitan conversión. Pero en esta lección hemos aprendido que nosotros, los adventistas del séptimo día, así como Nicodemo, ¿no? Somos nosotros los que necesitamos ser transformados. Por eso también el Apocalipsis capítulo 3 ahí dice, mira, justo, mira, bueno, hijos que están acá en este salas 1, se está diciendo el Señor, yo estoy a la puerta, a vuestra puerta, y estoy llamándoles. Si ustedes abren vuestro corazón, yo voy a entrar a ustedes y vamos a estar conmigo en comunión, vamos a cenar juntos, se van a sentar donde yo me siento, si es que abren, porque ustedes dicen que conocen, que no tienen necesidad de nada, pero yo les digo que ustedes son ciegos espirituales, ¿no? este, y así, no pobres, miserables, ustedes son, no, aunque ustedes dicen que conocen espíritu de profecía, conocen esto, conocen aquello, pero ustedes son tibios, dicen, ¿no? Yo los voy a vomitar de mi boca. Y recuerden que yo los amo. Por eso les llamo la atención, les reprendo. Entonces, hermanos, los que necesitamos transformación, así como Nicodemo, tenía que nacer de nuevo, pues, ¿no? Entonces nosotros hemos nacido del agua, pero tal vez nos está faltando nacer del Espíritu Santo, ¿no?
Entonces necesitamos ser transformados. Bueno, hermanos, el tiempo sí pues nos ha ganado. Voy a pasar a esto del resumen, hermanos, del hermano Fustero, hermano Sergio. Rápidamente, hermanos, el hermano Sergio hace este resumen, hermano. Testigos de Cristo como Mesías, ¿no? Ah, bien, hermanos, aquí están las figuras, ¿no? De la lección, ahí está en esta parte superior, el encuentro con Nicodemo. Ahí está Juan Bautista diciendo a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y se bautizó Jesús. Aquí está, hermanos, Felipe le está llamando a Natanael, le está diciendo, vamos, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el Mesías el que tenía que venir. Vamos, ve. Dice. Aunque Natanael decía, ¿de cómo de Nazaret va a salir algo bueno? Dice, vamos, ve pues, con tus propios ojos, ¿no? Y entonces, hermanos, él fue pues a ver y cuando lo vio a Jesús, pues, y le dijo algunas palabras, él se convirtió inmediatamente, hermanos, ¿no? Y ahí está, hermanos, también Jesús con otros discípulos aquí. Bueno, eh, el versículo para memorizar está en Juan 3:3, dice, Jesús respondió, te aseguro, le dice a Nicodemo, no el Señor Jesús, te aseguro, ¿ah? De cierto te digo, te aseguro, el que no nace de nuevo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Miren, hermanos, ¿ah? Te aseguro, o de cierto te digo. Esa es una condición, hermanos, ¿no? O sea, una necesidad. Si no se cumple esa condición, uno no puede nacer, no puede ver el reino de Dios. Uno tiene que nacer de nuevo para vivir eternamente, nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿De dónde? Del agua y del espíritu, hermanos. Del agua es el bautismo, sepultados, ¿no? Eso es una ceremonia pública, así como el matrimonio es público, ¿no? Porque todo el universo se entere, ¿no? Que uno se está entregando para ser Hermano, un... Y lo otro es del espíritu. Sí, hermano Celso. el que no nace otra vez o dos veces, entonces dos veces también muere. Eso es verídico, hermano. Bueno, claro, o sea, la Biblia nos habla acerca de la muerte, ¿no? Puede ser, ¿no? Que uno llegue a morir, pues aquí en la tierra, uno, claro, y no ha aceptado a Jesucristo, entonces viene la segunda muerte. Después, al final del milenio, pues va a surgir eso, pues hermanos, ¿no? Esa segunda muerte. Bueno, hermanos, acá el comentario de nuestro hermano dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, hermanos, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Bueno, en este caso, el apóstol Juan es lo que escribe, nuestros hermanos. Lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído, o sea, de Jesús, que es eterno, pues es el mismo Dios, ¿no? Jesús, que se escuchó acerca de él. Y ahí Juan, pues él ha oído, ha estado con Jesús, con Dios mismo, pero en carne. Él se ha recostado en él, él ha visto, ha escuchado con sus propios ojos, dice, ¿no? Lo he contemplado, dice, él, he apalpado con mis manos, yo le he agarrado al verbo de la vida, a Jesús le he agarrado. Claro, hermanos, imagínense. Eso es lo que estamos predicando. Eso es lo que están predicando, dice Juan, y nosotros también decimos eso. Eso es lo que estamos predicando, hermanos. ¿Qué más dice? Desde que Jesús comenzó, pues, hermanos, su ministerio, Juan estuvo junto a él y creyó en él como el Mesías. Juan, el discípulo amado, hermanos, creyó en Jesús, estuvo junto a Jesús, pero en su evangelio no se limitó a transmitir su testimonio, sino que añadió el testimonio de muchos otros que testificaron que Jesús era el Mesías, el Salvador, el Cordero que quita, pues, o Cordero que murió por el pecado del mundo, hermanos, o que quita el pecado del mundo. Entonces, no se limitó entonces Juan dando su testimonio de él, sino de otras personas más, como estamos viendo, hermanos, estos personajes, Nicodemo, Felipe, Andrés, bueno, muchos otros
discípulos que tuvo, dan su testimonio. El resumen de la lección está presentado ahí en una primera parte, el testimonio de Juan el Bautista, no como lo presenta al Mesías, ¿no? Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, ¿no? Presentando al Cordero de Dios. Ahora, en la segunda parte, el testimonio de los primeros discípulos, ¿no? Le empiezan a seguir al Mesías. Discípulos de Juan Bautista se pasan a ser discípulos de Jesús, ¿no? Y le siguen, ¿no? Empezando de dos de ellos, uno de ellos era Andrés y el otro se dice que es Juan, pues, ¿no? Llevando también a otros al Mesías, vemos, ¿no? Eso que estos, los que le siguen a Jesús, ya están trayendo a otros y a otros. Y así es, hermanos, cuando estamos con Jesús, automáticamente ya estamos hablando a cualquier persona, ya estamos trayéndolo a los pies de Jesús a otras personas, ¿no? En tercer lugar, hermanos, el testimonio de Nicodemo. Entonces, él demora, ¿no? Descubre, ¿no? Que Jesús el Mesías, y era un doctor, diremos todavía, ¿no? En la ley, en la escritura del Antiguo Testamento que había sido confiado por Dios a los judíos. Entonces, él tenía que nacer de nuevo. Parece contradictorio, hermanos, ¿no? Bueno, el desarrollo de esta lección, hermanos, ahí está el testimonio de Juan el Bautista, ¿no? El texto que se utiliza ahí está presentando al Mesías, dice, este es el que viene después de mí, dice Juan Bautista. Él es antes de mí, ¿no? Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, Juan el Bautista humildemente se da cuenta que está frente al mismo Dios, ¿no? Pero en forma humana está ahí Jesús de Nazaret, ¿no? Y él no se siente digno de quitar el calzado. Aunque Jesús le dijo, bautízame, él decía, no, yo, más bien tú bautízame a mí, y yo, ¿cómo te voy a bautizar? Deja que las cosas se hagan como está escrito, con justicia. Entonces tuvo que bautizar Juan Bautista a Jesús, lo sepultó en el río Jordán, y cuando salió del agua, hermanos, entonces el Espíritu Santo vino a Jesús y también una voz del cielo del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego salió, pues, hermanos, a hacer esta obra de predicar el Evangelio, ¿no? Eh, Betábara, hermanos, Betábara, donde Juan bautizaba, ahí bautizaba Juan, ¿no? Estaba cerca de Jericó y Jerusalén. Dice. Muchos iban a escucharle y ser bautizados por él. Entre ellos se encontraban pues escribas, fariseos, se entregaban, hermanos, mucha gente. Escribas también, fariseos también, hermanos. El informe de estos dirigentes, hermanos, alertó, dice, al Sanedrín hasta el punto de enviar delegados para preguntar a Juan si se consideraba pues el Mesías, el Cristo. O sea, todos los líderes religiosos, los judíos, hermanos, preguntan, pues, pero pregunten a Juan, díganle si realmente él es el Mesías, el Cristo o no. Pero Juan no era, pues, hermanos, el Mesías, ¿no? Él dijo, yo no soy el Mesías, ¿no? Más bien, el que viene detrás de mí es antes de mí, ese es el Mesías, ¿no? Él tenía una misión particular, hermanos, Juan Bautista, preparar al pueblo para que recibiese al verdadero Mesías, o sea, arreglar los problemas en las familias, eso, ¿no? La gente en la población que esté preparado para recibir a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora para la segunda venida del Señor Jesucristo, preparar a la gente. Juan dio testimonio de que Cristo era superior a él, ¿no? Ahí está en Juan 1:27. Juan se consideraba pues un sirviente, indigno de aquel no que ya existía antes de él. No, no tenía dignidad ni para desatar el calzado del Señor Jesucristo. Así se veía él, ¿no? Juan 1:33, hermanos, Juan bautizaba con agua. ¿Está bien, hermanos? Ahí en el río Jordán. Y Cristo lo haría con el Espíritu. El bautismo que haría Cristo sería con el Espíritu, pues hermanos. O sea que la gente tenía que escuchar y esa palabra tenía que entrar en el corazón de las personas y así serían transformadas, ¿no? Ellos con la fe, ¿no? Entonces se unirían a Jesús, serían discípulos y así eran transformados o nacían del Espíritu, pues, ¿no? Juan 1:34, hermanos, Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Juan se limitaba a señalarlo como tal, ¿no? Como el Hijo de Dios. Claro, por una parte, Jesús mismo dice que Él es el Hijo del Hombre, era pues hombre completamente, pero también era el Hijo de Dios, era Dios también divino, hermanos, ¿no?
Bueno, la segunda parte, hermanos, aquí, ¿no? Presentando al Cordero de Dios, ¿no? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan el Bautista le ve a Jesús que viene a él, pues, ¿no? Entonces Juan Bautista dijo, no, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, pocas palabras y ya es el resumen, digamos, de toda la Biblia, hermanos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema de este mundo es el pecado. Ese es el virus que nos mata, hermanos, para la eternidad, el pecado. Pero, ¿quién puede solucionar? Porque todos somos pecadores y merecemos morir. Pero el antídoto es, ahí está, Él es el antídoto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Que ha sido simbolizado en el Antiguo Testamento con corderitos, y en el Nuevo Testamento vemos ya que Él viene, ¿no? Y muere por nuestros pecados, y ahora Él se va al cielo y va a volver por segunda vez. Juan el Bautista era de linaje sacerdotal, hermanos, tenía una clara comprensión de la obra del Mesías, ¿no? Para él, Cristo no era un libertador nacional, era aquel de quien Isaías dijo, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, Juan el Bautista sabía que Jesús, como un cordero, tendría que morir, no por nuestros pecados, porque Isaías en el Antiguo Testamento ya decía que Jesús, pues no, como cordero sería llevado al matadero, pues hermanos. Está escrito ya, pues hermanos. ¿Cuántas veces confesó Juan sus pecados colocando su mano sobre el cordero para después degollarlo con su cuchillo? Bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? Que Juan, ¿cuántas veces habrá llevado su corderito por sus pecados para que sea sacrificado en su lugar, ¿no? Cada vez que lo hacía, pensaba pues en aquel que cargaría con sus pecados y moriría por ellos, ¿no? Entonces era un símbolo, ¿no? De que vendría más adelante Jesucristo, Él moriría por nuestro pecado como un cordero. Pero mientras tanto, en el Antiguo Testamento, hermanos, hasta Juan habrá llevado sus corderitos por sus pecados al templo para degollarlos, ¿no? Por causa de sus pecados. Era un símbolo de que Jesús moriría así por nuestro pecado. Avisado por Dios, Juan el Bautista, ¿no? Reconoció a Jesús como ese cordero esperado, hermanos. Por supuesto, no cayó, hermanos. Proclamó ante todos quién era el Cristo y cuál era su papel como cordero de Dios. Predicó así Juan el Bautista, hermanos. Esta declaración no da luz sobre el significado del sistema de sacrificios que Dios ordenó a Israel. A ver, hermanos, dice aquí no, sino nos. Estoy leyendo mal, hermanos. Esta declaración, ¿no? De que Jesús, el Cordero de Dios, no, nos da luz, nos da luz. Yo he leído no. Esta declaración nos da luz, hermanos, sobre el significado del sistema de sacrificios que Dios ordenó a Israel. Entendemos, ¿no? ¿Por qué hacían esos sacrificios? Era una forma simbólica. En la sangre derramada del Cordero de Dios había poder para limpiar todo pecado confesado. Sin derramamiento de sangre, hermanos, no puede haber perdón de pecados. O sea que se derramó la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. En la segunda parte, el testimonio de los primeros discípulos, hermanos. Siguiendo al Mesías, el texto dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Le oyeron hablar a dos discípulos y le siguieron a Jesús. Bueno, hermanos, ahí Juan Bautista estaba con dos discípulos y esos dos discípulos de Juan Bautista escuchan de Juan Bautista, ¿no? Que ve a Jesús que está pasando por allí. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos dos discípulos de Juan Bautista se unieron a Jesús, le siguieron y le dijeron, y Jesús le dice, de aquí, ¿qué es lo que quieren, no? No, queremos seguir dónde vive, Señor. Les llevó y todo, ¿no? Les guió y pues se convirtieron en sus discípulos. Uno de ellos era Andrés y el otro era Juan, hermanos, aunque la Biblia no lo dice específicamente a Juan, pero se entiende que es Juan, hermanos, el discípulo amado. Y le siguieron pues a Jesús. ¿Quiénes eran los dos primeros discípulos que siguieron a Jesús? Ya hemos respondido ya, ¿no? Juan solo identifica a uno, Andrés, omitiendo su propio nombre. O sea, Juan, el discípulo amado que escribe este evangelio, él no pone su nombre, pero es él, hermanos, ¿no? En realidad siguieron literalmente a Jesús, es decir, anduvieron un tiempo detrás de él hasta que Jesús mismo se volvió
y habló con ellos, pues, conversó con ellos los dos, ¿no? La pregunta de Jesús, ¿qué buscáis? Le dice, ¿qué buscan? Entonces le permitiría pues no expresar qué esperaban de él, ¿no? ¿Qué están buscando? Es como que, hermanos, nos dijera el Señor, ¿no? Le estamos siguiendo al Señor y nos pueda decir el Señor, a ver, pues, ¿qué estás buscando? O Marcelino, o los hermanos que están, o él, sí, o no, Belea, ¿qué está buscando? Entonces, para saber qué cosa estamos buscando. De repente estamos buscando solamente sanidad, de repente estamos buscando alguna cosa material, no sé qué cosa estamos buscando, ¿no? Entonces, el Señor la pregunta nos hace, ¿qué buscáis? ¿Qué está buscando? ¿No? Le están siguiendo los dos discípulos, a ellos les dice, ¿qué buscáis? Entonces, les permitía pues expresar qué esperaban de Él, ¿no? ¿Qué hubieras respondido tú, hermano, hermana? ¿Por qué sigues a Jesús? Es la pregunta que nos está haciendo en esta mañana. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Cuál es tu interés? ¿No? Entonces, hermanos, los dos discípulos ya habían aceptado a Jesús como el Mesías. Ahora solo querían estar con él. Eso es inteligente, hermanos, ¿no? Estar con él. Buscaban su compañía, oír sus enseñanzas, beber de su sabiduría, ¿no? Llevado por la alegría de haber hallado al Mesías, hermanos, Andrés presentó a su hermano Simón, a quien le puso nombre, ¿no? O a quien le puso por nombre Pedro. O sea, Jesús le puso ese nombre, ¿no? Cambió de nombre al hermano de Andrés, que era Simón. Jesús demostró conocer perfectamente el corazón, hermanos, y el temperamento de Simón Pedro, ¿no? Llevando a otros al Mesías, hermanos. Seguimos. Felipe halló también a Natanael, hermanos, y le dijo, hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas también han escrito, ¿no? Hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces ahí es donde Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Hermanos, esos son los prejuicios que tenemos nosotros a veces, hermanos. Pensamos, ¿no? De repente así, prejuzgamos, ¿no? Y eso está mal. Pero inteligentemente Felipe le dijo, pues ven, ven, vas a ver, pues, tú con tus propios ojos vas a ver al Mesías. Entonces, cuando lo ve y cuando Jesús le dice, pues yo, bueno, este es un verdadero israelita, ¿no? Hoy, ¿cómo me conoces? Dice, ¿no? Hoy tú eres realmente el Mesías, dice. Yo te he visto, pues le dice, ¿no? Tú estabas debajo de la higuera ahí. O sea, Natanael estaría orando ahí por conocer al Mesías y ahora lo está viendo a Jesús. Entonces, Señor, dice, ¿no? Realmente tú eres el Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, pues se convirtió en su discípulo Natanael. Cosas mayores vas a ver, le dijo a Natanael. Que este Natanael, pues, que es Bernabé, ¿no, hermanos? El tercer discípulo que siguió a Jesús fue llamado directamente por él. A Felipe lo llamó, sígueme, y le siguió, pues, hermanos. Al igual que Andrés, Felipe siente que debe llevar a otros a Jesús, a diferencia de Andrés, Felipe no identifica directamente a Jesús como el Mesías, sino como aquel que fue anunciado por Moisés y los profetas, dejando así a Natanael, o sea, Bartolomé, Natanael es Bartolomé, ¿no? Que, que saque pues sus propias conclusiones. Eso, hermanos, sí, anoche justamente contaba el testimonio de ese joven que quería suicidarse. Y lo interesante es que una hermana agarró la Biblia y le hizo leer un texto bíblico y eso es tremendo, hermanos. Cuando uno lee la Biblia es tremendo. Ahí vienen las lágrimas, el llanto cuando uno lee la Biblia. Ahí está, hermanos. A veces lo que hablamos nomás, pues no. Pero Jesús dice, no encajaba en el estereotipo de Mesías esperado por Natanael. Inicialmente, pues, hermanos, no, esto. Y hermanos, aquí continuando, dice, nacido en Nazaret, un lugar de tan mala fama, hermanos. Felipe no entró pues en discusión. No, no hay que, a veces nos quedamos discutiendo, hermanos, y eso es un error. No hay que discutir, ¿no? No era un problema teórico, hermanos. A veces nos quedamos en la teoría discutiendo, ¿no? De la teoría, no. Tan solo se convencería viendo a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos a Jesús, mirar a Jesús y a la gente también acercarlo a Jesús, que vean a Jesús a través de su palabra, ¿no? Ahí está la clave, hermanos, ¿no? Ya no estar discutiendo, ¿no? Natanael había orado bajo la higuera pidiendo el encuentro con el Cristo anunciado por Juan. Cuando Jesús le dijo, te vi
toda duda de Natanael quedó pues disipada, desapareció todas sus dudas, hermanos. Y la otra parte, hermanos, el testimonio de Nicodemo, es la última parte, hermanos, descubriendo al Mesías. Dice el texto bíblico, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Jesús vino a esta tierra, hermanos, para salvarnos, salvar a la humanidad. Para eso vino el Señor Jesucristo, no para condenarnos. Nicodemo, hermanos, un fariseo, miembro del Sanedrín, hermanos, ¿no? Quedó pues maravillado por los milagros de Jesús, que quedó convencido de que era un gran profeta enviado por Dios, pero todavía dudaba, ¿no? De que él era el Mesías, ¿no? No, necesitaba tiempo él. Jesús le confrontó directamente con su mayor necesidad. Ya como conoce el corazón de Nicodemo, él quería ser parte del reino de Dios, quería tener la vida eterna, quería tener la salvación, como dicen las Escrituras, ¿no? Entonces Jesús de frente al grano le dice, ¿no? Le confronta directamente frente a su mayor necesidad. Que también de nosotros nuestra necesidad es eso, hermanos, pues, ¿no? Vivir eternamente, ¿no? Con nuestro Señor, ya no con problemas, ¿no, hermanos? Entonces lo que necesitamos es un cambio de corazón ahora, hermanos, para vivir como hijo de Dios, ¿no? Y aunque intentó eludir pues la cuestión, Nicodemo recibió de Jesús las enseñanzas más elevadas sobre su misión como Mesías, hermanos, y escuchó las palabras más sublimes jamás pronunciadas. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el asta, y así la gente que miraba no moría por el veneno, así el Hijo del Hombre será levantado así, ¿no? Para que todo aquel que en él cree va a tener vida eterna. De tal manera, pues Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea ya no sea condenado, pues ya no muere, sino viva eternamente, ¿no? También, hermanos, recibió una pequeña reprimenda, digo, Nicodemo, ¿no? Le reprendió Jesús a Nicodemo, con la que Jesús quiso abrir su mente a la verdad. Poco a poco, Nicodemo fue descubriendo al Mesías hasta llegar a aceptarle abiertamente al pie de la cruz. Ahí está, hermano, la figura cuando Jesús murió. Ahí está José de Arimatea y ahí está Nicodemo. Nicodemo ahí con José compraron pues, no sé cuántas libras de los ungüentos para pasar Jesús, la túnica, todo, ¿no? Y lo envolvieron y lo sepultaron en la sepultura, ¿no? De José de Arimatea, ¿no? Ahí. O sea, se identificó ya públicamente, pero como lo vio en la cruz, así como le dijo, así como usted levantará la serpiente o levantó la serpiente en el desierto, así será el Hijo del Hombre levantado. Y cuando lo vio, pues, hermanos, su fe creció y lo aceptó como Mesías, se identificó como cristiano. Tal vez alguien podría estar, hermanos, o estar así, en ese proceso, ¿no? De que realmente, ¿no? Eh, que Jesús es el Mesías, el único, el Salvador, el camino, la vida, todo lo que dice la Biblia. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Hermanos, ahí está el último comentario. No confiemos, hermanos, en la autoridad humana, en lo que puede decir el ser humano, por más que sea teólogo, doctor en teología, todo, no. Confiemos en lo que dice la palabra del Señor. Acerquémonos al Señor. Si no entendemos, oremos. Hay que decirle al Señor, ¿no? Señor, tú eres el autor de la Biblia, tú has inspirado toda la escritura con tu Espíritu Santo. Así que yo quiero conocerte, yo quiero estar contigo, yo quiero vivir contigo, hazme entender, no entiendo esto, Señor. Y el Señor te va a hacer entender. No necesitas ni siquiera consultar a un ser humano, porque hay muchos seres humanos que a veces influyen, ¿no? Su pensamiento y te llevan para un grupo, otro te lleva para otro grupo, otro te lleva para otro grupo, ¿no? Y en ese plan, ¿no? El enemigo hace de que la gente esté discutiendo y perdiendo el tiempo, ¿no? Mejor directamente vayamos, ¿no? Ante el Señor Jesucristo. Estudiemos su palabra y pidamos, ¿no? Sabiduría del Señor, entendimiento, ¿no? Como Natanael necesitamos estudiar, hermanos, la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración, hermanos. Los ángeles del mundo de luz
están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Hermanos, que Dios los bendiga, hermanitos, pues aquí estamos, ¿no? Aquí está nuestro hermano Adán Paredes. Si estás ahí, hermano, todavía, ¿nos puedes despedir con la oración, hermano Giovanni? Ya, Sí, hermanito, justo. por Amén. favor. Aquí. Amado Dios, Señor, esta mañana una vez más te damos gracias por la vida que nos das, por la esperanza y confianza que tenemos en tus promesas de venida, Señor, por la verdad que triunfa siempre aún en el corazón de un Juan el Bautista en la cárcel, Señor, pidiendo explicaciones por qué estoy yo acá y tú eres Cristo y no me estás salvando. Así vivimos tal vez, Señor, dudando siempre de tu verdad, de tus promesas, de la vida eterna. Sabemos que resucitaron con Jesús muchos el día que Él resucitó. Tal vez allí esté Juan el Bautista. Algún día sabremos, Señor, muchos secretos que solo tú conoces. Porque al final los hijos más grandes como Juan el Bautista no hubo, Señor. Y Él dijo la verdad, aunque por la verdad lo mandaron a la cárcel. Tenemos que hoy día decir la verdad, aunque no nos guste o aunque haya líderes o poderosos que no nos dejen hablar como los fariseos. Pero la verdad triunfará siempre, Señor, aún en la cárcel. Un corazón humillado, un corazón sencillo, un cordero, Señor. Un Cristo como ejemplo en una cruz, un Juan el Bautista en la cárcel, imitando a su maestro. Los precios de decir la verdad, con amor, con humildad. Bendiga, Señor, este grupo, bendiga los planes que tú tienes en cada uno de nosotros en este día. Te agradecemos por todo sin merecerlo en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos, y hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Ali, pakaringkama, pakaringkama. Hasta mañana, hermano. Hermano. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana.